Buenos días a todos. Muchas gracias por unirse a nosotros una vez más en este ciclo que son los M de ayuda, donde tratamos de ver cuestiones puntuales sobre el derecho laboral y bueno, después responder sus preguntas sobre el tema en cuestión o quizás sobre también otros temas de derecho laboral. Hoy vamos a tratar un tema que puede que nunca les pase, ojalá que nunca les pase, pero cuando esto sucede es bueno estar preparados y saber cómo proceder, que tiene que ver con el fallecimiento de un empleado, ¿sí? Vamos a ver en esta situación trágica cómo llevarlo a cabo, qué hay que pagar, cómo hay que pagarlo, a quién hay que pagarle, así como otro tipo de cuestiones. Em, Como siempre les decimos, vamos a mantener los micrófonos cerrados por un tema de que no haya ruidos ni interferencias. Eh, y después de la presentación del doctor Moret, vamos a poder, van a poder hacer preguntas o cualquier tipo de consultas. Ahí estoy viendo que Eugenio está teniendo un problema con la cámara o con el micrófono, así que ahora apenas lo termine de solucionar ya vamos a comenzar, ¿sí? Así que esperamos un ratito que ya se va a estar subiendo. Bueno, buen día. Mil disculpas por la demora. Eh, terminé, recién una reunión y no encontraba mi presentación. Bueno, como le dijo Fede, estas son situaciones muy particulares, o sea, que no se dan en la vida, no se dan no se dan todos los días, pero que suceden, ¿no? Y cuando suceden, el tema es, bueno, cómo encararlas, o sea, qué tenemos que hacer o qué es lo que dice la ley y cómo tenemos que actuar, ¿no? Cuando fallece un empleado nuestro. Un empleado que es independientemente, las obligaciones que vamos a tratar es independiente de que haya muerto por un accidente de trabajo, haya muerto por una enfermedad inculpable, o cualquiera sea la circunstancia en la que haya muerto. Inclusive, estas obligaciones comprenden hasta aquellos empleados que tuvieron culpa de su muerte, que por ejemplo se suicidaron, ¿no? Este, lo primero es, bueno, el empleado venía trabajando para nosotros, el empleado venía devengando un salario y ahora cuando se muere es como una renuncia, ¿no? O sea, yo le tengo que pagar el salario que devengó, o sea, todo el salario que devengó, el SAC proporcional hasta el periodo de la muerte, ¿no? Hasta el día de la muerte, las vacaciones no gozadas, el SAC sobre las vacaciones no gozadas, si tenía las vacaciones de este año, el 2023, también el SAC sobre las vacaciones 2023, y si hay algún bono, o si yo pagaba algún bono, y en general
ese bono se paga ante una desvinculación, porque no tiene como objetivo, no tiene, el bono no tiene la condición de permanencia, o sea, no tiene que estar trabajando hasta tal fecha para percibir el bono, sino que se va devengando mes a mes o proporcionalmente tengo también obligación de pagar ese bono. Y entonces el tema es a quién se los pago. Este primer, este primer crédito, que le llamamos el crédito de la liquidación final, le corresponde a los herederos. Ahora, el problema es, digamos, yo tengo situaciones muy claras, ¿no? Que, por ejemplo, que bueno, sé por ejemplo, se murió una colaboradora y sé que tiene un marido e hijos, y está claro que los que heredan son los maridos y los hijos, o tengo un colaborador que está soltero y sé que heredan los padres. Este, entonces, o sea, están los herederos forzosos, pero la verdad es que como no sabemos, digamos, si los herederos forzosos son los que los que tengo denunciados en el legajo, y si no hay más herederos forzosos, muchas veces a nosotros como abogados nos ha pasado de abrir sus sucesiones pensando que era muy sencilla, que era la mujer y los hijos, y resulta que aparece un hijo, un hijo que no es de ese matrimonio, eh, o aparece alguna otra persona que tiene derecho también a participar o a ser heredero forzoso. En general son hijos que, que la familia desconocía que existían, ¿no? Entonces, yo no tengo la certeza de que quien tengo en el legajo son las personas a las cuales tengo que pagar. Ahora, perdón, son las personas que son los herederos forzosos. Entonces, la verdad es que lo que yo debería esperar es una declaratoria de herederos para pagar. Yo debería esperar que haya una declaratoria de herederos y con esa declaratoria de herederos yo sé a quién le tengo que pagar. Y es más, yo podría, si hay una sucesión, apenas se habla de la sucesión, yo le podría pagar al administrador de la sucesión y después el administrador administra, pone los fondos a plazo fijo y entonces después cuando hay declaratoria de herederos distribuye el dinero. Ahora, el problema es que cuando ocurre esto, el fallecimiento de un empleado, estos son créditos alimentarios. Una sucesión puede tardar 4, 5, 6, 7 meses y a veces ni siquiera las abren las sucesiones o no quieren abrirlas porque no tienen bienes y no quieren pagar tasa de justicia y no quieren incurrir en gastos de abogados, etcétera, etcétera. Entonces nosotros ahí, en general, lo que hacemos es pagamos a quienes tenemos como herederos forzosos en la sucesión, o le pagamos, por ejemplo, a la madre, le pagamos toda la madre si es ella, perdón, le pagamos toda a la esposa si es ella y si tiene hijos menores, porque ella es la que representa a los hijos menores, o si tiene hijos mayores, le pagamos a la esposa y a los hijos mayores, y muchas veces sucede que los hijos mayores le ceden el crédito a su madre, entonces, bueno, le pagamos a la madre. Y eso, ¿cómo lo instrumentamos? Lo instrumentamos en un acuerdo de pago donde establecemos quién se murió, en qué fecha se murió, cuáles son los créditos que están devengados en la liquidación final y ponemos a quién se lo vamos a pagar, en qué plazo se lo vamos a pagar, en qué cuenta se lo vamos a pagar y eh, ponemos una cláusula de que los que lo están cobrando, los herederos forzosos, se hacen responsables de si llegaran a aparecer otros herederos y que ellos van a mantener indemne a la empresa si aparecen otros herederos. De esa manera, salvamos el tema de esperar esperar una sucesión, una declaratoria de herederos que por ahí nunca se hace, y podemos pagar en forma más o menos inmediata en la liquidación final. Ahora, acá siempre cuando sale el tema del pago de la liquidación final, entonces dice, bueno, ¿cuál es el plazo para pagar?
sabemos que los plazos para pagar son los 4 días hábiles, pero en una sucesión, en un fallecimiento de un empleado, 4 días hábiles es insuficiente, porque yo tengo que localizar a los herederos, tengo que hablar con ellos, tengo que esperar, porque muchas veces están impactados por la noticia, por ahí si fue un accidente abrupto, están impactados y bueno, tengo que esperar los tiempos, hablar con ellos, proponerles pagarle a través de un acuerdo para evitar la sucesión. Y bueno, esto en general se termina pagando a los 10, 15 o 20 días y a veces tarda hasta un mes por, digamos, el tiempo que lleva el duelo de ellos más organizar la firma del acuerdo. Este es el primer crédito y que por ahí es el más urgente a salir a pagar. Muchas empresas pagan aún sin el acuerdo. El tema es que cuando pagás sin el acuerdo, el que paga mal paga 2 veces, entonces podés pagarle, por ejemplo, a la viuda y resulta que tenía no sé, otros hijos que tenían derecho, etcétera, y estoy pagando. Entonces, algunas empresas asumen el riesgo y por la necesidad de plata pagan o pagan como un anticipo y después regularizan el tema. Acordémonos que acordémonos que en el pago de la liquidación final, digamos, los que la reciben son los herederos y los que están en pareja o los que viven en un aparente matrimonio o en que se llama en un concubinato, digamos, no tienen derecho a herencia, entonces no participarían de la liquidación final. Si, por ejemplo, tenemos una persona, eh, si tenemos una persona que no tiene herederos forzosos y convive en aparente matrimonio, ¿no? Bueno, ahí yo no tendría obligación legal de pagarle la liquidación final, pero nadie, siempre que es en beneficio de alguien, nadie me lo impide hacer. O sea, si yo lo quiero hacer porque veo que la persona que quedó sola vivía como si fuera un matrimonio y la quiero proteger, yo la puedo pagar aunque la ley no me lo obligue. Pero si hay herederos forzosos, son los herederos forzosos los que tienen prioridad. ¿No? O sea, lo que tienen prioridad, los únicos que tienen derecho a cobrar. Después viene la indemnización del artículo 48, 248, que es la indemnización por fallecimiento. La indemnización por fallecimiento tiene una naturaleza netamente de seguridad social, porque yo la verdad que si se extingue el vínculo no tendría por qué pagar nada, digamos, o sea, no tengo obligación de pagar nada, porque en el caso de un accidente de trabajo se pagará lo que dice la ley de riesgo de trabajo y lo pagará la RT, o bueno, se hace una acción civil contra la empresa, lo pagará la empresa, pero producto de una acción de responsabilidad, pero por indemnización, por la extinción del vínculo laboral, no habría por qué pagar ninguna indemnización. Esta indemnización se establece por un tema de seguridad social, así como se establece la indemnización del artículo 212 para cuando una persona quede incapacitada parcial o totalmente para prestar tareas. Eh, Ahora vamos a hablar sobre la indemnización del artículo 248, quiénes son las personas. Y el tercer crédito que se genera, yo siempre cuando se fallece alguien, hago como un memorándum de cuáles son las obligaciones, liquidación final, indemnización por fallecimiento, y la tercera es el seguro de vida obligatorio, y muchas empresas tienen seguro de vida optativo, que eso se maneja directamente con la compañía de seguros, y los acreedores son los que están como beneficiarios, puestos por beneficiarios, por propio empleado, por el propio empleado en el seguro de vida correspondiente. Y la cuarta obligación que tengo es extender un certificado de artículo 80 a los herederos, porque pueden tener derecho a pensión para que puedan tramitar la pensión. Bueno, repasando un poco lo que les dije hoy, esto es lo de la liquidación final, los que tienen derecho a cobrar son los herederos
forzosos. Acordemos que el heredero forzoso son la esposa, los hijos mayores de edad o menores de edad, y si son menores de edad, en general cobra la madre. El concubino no tiene derecho, o el que vive en aparente matrimonio, y los padres tendrían derecho si no está la esposa y los hijos, ¿no? Estos son los herederos forzosos. ¿Cómo se cobra? Debería ser a través de la sucesión, pagando la sucesión, pero como dijimos, si lo hacemos de esa manera, esto que tiene crédito, que es un crédito alimentario, pierde la naturaleza del crédito alimentario, y, digamos, además obligamos a los herederos a iniciar una sucesión que por ahí no quieren iniciar una sucesión. Con lo cual, con un acuerdo donde haya una cláusula de indemnidad que me diga que me va a proteger si aparecen otros herederos, que yo no los tenía denunciados en el legajo, estamos suficientemente cubiertos. ¿Dónde lo cobran? ¿La cuenta sueldo o en la cuenta sueldo no? Porque en general muchas veces los bancos suelen tomar conocimiento de los fallecimientos y te cierran la cuenta sueldo y por ahí te queda la plata atrapada y entonces sí van a tener que iniciar la sucesión para sacarla de ahí. La idea es hacer acuerdo y en el acuerdo poner en qué cuenta le voy a pagar. Entonces, y después venía, como dijimos, la indemnización por fallecimiento. La indemnización por fallecimiento se rige por el artículo 248, no la cobran los herederos forzosos, sino la cobran quienes están establecidos en el artículo 248. El artículo 248 dice que en caso de muerte del trabajador, las personas enumeradas en el artículo 38 de la ley 18.037, que era la anterior ley de jubilaciones, te dan derecho con la sola acreditación del vínculo a percibir una indemnización que es el 50% de la indemnización por despido. El 247 es el 50% de la indemnización del 245. O sea, tiene... y el orden que establecía o que establece el 248 y que menciona, que hace alusión a esta vieja ley de jubilaciones, es la viuda, a los efectos queda equiparada la viuda a la mujer que hubiera convivido en aparente matrimonio durante un mínimo de 2 años anteriores al fallecimiento. Ahora vamos a ver eh, entonces, acá hay como, en la ley, en el artículo 248, hay una grave intríngulis, ¿no? O sea, el artículo 248 como está, remite a la ley, a la vieja ley de jubilaciones, ¿no? Como dijimos, a, este, eh, remite al artículo 38 de la ley de jubilaciones. Entonces, lo que se dice, la discusión es, dado que esa ley fue reemplazada por la ley 24.241 y, 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 y los que tienen derecho a pensión, que son los que están enumerados según el artículo 53 de la 24.241, son otros, son distintos a los del artículo 38 de la 18.037, ¿cuál de las dos normas prevalece? Hay alguna interpretación que dice, bueno, la norma está así, y la norma remite a este artículo 38 y debe respetarse el artículo 38 porque más allá de que haya quedado sin vigencia, la norma fue construida de esa manera, fue construida para que tuviera esa vigencia. Mientras que hay otra interpretación que dice, no, esa era una vieja ley, debe estarse a los que tienen, según la nueva ley, derecho a pensión. Los que tenían según el artículo 38 de la ley 18.037, era el viudo o la viuda, y siempre ponía condiciones, ¿no? Incapacitadas, los hijos e hijos solteras hasta 18 años de edad,
las hijas solteras que hubieran convivido con el causante de forma habitual y continuada durante los 10 años inmediatamente anterior al fallecimiento, y que ese momento tuvieran cumplido la edad de 50 años y se encontraran a cargo de la persona que falleció. Las hijas viudas y las hijas divorciadas o separadas de hecho, por culpa exclusiva del marido, o sea, que estuvieran separadas no por culpa de ella, y siempre que no tuvieran beneficio previsional, pensión o alimentos, los nietos y nietas solteras huérfanos de padre y madre, esos eran en primer lugar. En segundo lugar, los hijos y los nietos, o sea, si no había nadie en esta condición, pasaban al segundo lugar los hijos y nietos de ambos sexos en las condiciones del inciso anterior, o sea, menores de 18 que estuvieran a cargo del empleado fallecido, la viuda o el viudo en las condiciones en concurrencia con los padres, si tuviera padres incapacitados, siempre que los padres no gozaran de una pensión, los padres también que hubieran estado a cargo del empleado fallecido, y las hermanas, hermanos solteras, huérfanos de padre, madre y a cargo del causante o a la fecha de deceso hasta los 18 años de edad, siempre que no gozaran de beneficio previsional o de pensión. En definitiva, lo que quería el artículo 38 era que quienes no tuvieran pensión y quienes estaban a cargo del empleado fallecido, sea primero la mujer y los hijos, después los padres que estuvieran discapacitados y estuvieran siendo solventados por el empleado fallecido y no tuvieran pensión, después las hijas, veamos la vigencia, veamos un poco la antigüedad de esta ley, ¿no? Habla de hijas separadas, de hijas viudas, o sea, algo que ya un poco quedó en desuso, digamos, ¿no? Pero esto, lo que se trataba con esto era de que quienes, de- las personas que habían quedado huérfanas de sustento debido al fallecimiento del empleado pudieran recibir esta indemnización. El nuevo artículo 53 de la ley 24.241 lo que establece es que el nuevo texto refiere a la viuda, el viudo, el conviviente, el que vive en aparente matrimonio, y los hijos solteras, hijas solteras, y las hijas viudas, ¿no? Hasta, todos ellos hasta los 18 años de edad, los hijos, ¿no? En el caso de los convivientes, lo que establece el artículo 248 es que los que viven en aparente matrimonio, eh, si tuvieran, si tuvieran, si tuvieran una convivencia de 5 años, de más de 5 años de edad, perdón, una convivencia de más de 5 años en aparente matrimonio, los convivientes tendrían derecho a recibir la indemnización del 248. O sea, el conviviente desplazaría a la viuda, ¿no? Eh, si tuviera hijos, ese plazo de 5 años se achica a 2 años. O sea, si de ese aparente matrimonio nacieron hijos, se achica a 2 años. ¿Qué pasa con el tema de las viudas? Entonces, el tema de las viudas, si la viuda recibiera alimentos y, digamos, y no hubiera pasado más de 5 años, o sea, no hubiera pasado más de 5 años, también tendría derecho a recibirla. Y ahí entonces el tema era si la viuda desplazaba a la concubina o no desplazaba a la concubina. Un poco en la jurisprudencia terminó de resolver es que si la viuda eh, eh, que no se separó por culpa de que no se separó por culpa de ella, sino la viuda separada, que recibiera alimentos, eh, eh, recibe el 50 y el 50% con la persona que vive en aparente matrimonio, siempre que la persona que vive en aparente matrimonio tenga esa convivencia de más de 5 años o de 2 años si tuviera hijos, ¿no?
Esa fue la resolución. ¿A cuánto asciende esta indemnización? ¿No? ¿A cuánto asciende esta indemnización? Esta indemnización, como dijimos, asciende al 50% de la indemnización por antigüedad. Por lo tanto, lo que hay que hacer es calcular la indemnización por antigüedad y dividirla por 2. El fallo plenario Kaufmann, dictado con anterioridad a la 24.241, ya había fijado posición respecto del tema de los requisitos que establecía el artículo 38 de la ley 18.137. Lo que decía el fallo Kaufmann es que los que tienen derecho a recibir son la viuda o el viudo, las hijas o hijos solteros, las hijas o hijos, las hijas, los hijos, en segundo lugar, los padres y después los hermanos. O sea, la viuda con los hijos, la viuda con los hijos, la viuda con los hijos, los padres, los nietos y los hermanos. Entonces ahí se debatía el tema de si los hijos tenían derecho a cobrar, tienen derecho a cobrar solamente si son menores o mayores. Mucha jurisprudencia al principio dijo, no, los únicos que tienen derecho a cobrar son la viuda y los hijos menores, pero no los hijos mayores, porque se agarraban de esto del artículo 38 que establecía que los hijos mayores no estaban dentro de los que tenían derecho a cobrar la indemnización por fallecimiento. En el fallo plenario Kaufmann se dijo que con la sola acreditación del vínculo, con solo acreditar que sos hijo, no necesitas acreditar las otras condiciones, que sos menor, que no recibís pensión, que estabas a cargo, que recibías alimentos del empleado fallecido. Todas esas condiciones no las necesitabas recibir, necesitabas estar en la lista. O sea, la lista era, vuelvo a insistir, viuda con hijos, padres, nietos, hermanos. La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, en este fallo Romero con Empresa San Vicente, también estableció que no hay, que la revisión que hace el artículo 248 de la Ley de Código de Trabajo de la norma previsional se refiere exclusivamente a las personas y no a las condiciones que la misma establece, o sea, solamente a la lista de personas. De modo tal que estas últimas no son exigibles para legitimar el reclamo por por lo cual basta estar solamente en la numeración. Ahora, ¿cuál enumeración tomamos? ¿La del 38 o la del 53? Últimamente la jurisprudencia ha tomado la numeración del artículo 53, entonces son la viuda, el viudo, el conviviente, como dijimos, el que vive en aparente matrimonio, si tiene más de 5 años de convivencia, o si tiene 2, si tiene hijos, y los hijos. No están los hijos eh, y los padres, no están los nietos y no están los hermanos, digamos, y no están los hermanos en esta numeración. Bueno, finalmente lo que nosotros hacemos cuando fallece alguien es en el mismo acuerdo que hacemos, como en general, en el mismo acuerdo que hacemos, hacemos un acuerdo de pago de la liquidación final y hacemos un acuerdo de pago de la indemnización del 248. Tenemos una cláusula para la liquidación final, donde la reciben los herederos forzosos. Muchas veces el heredero forzoso es el mismo que recibe la indemnización de 248, pero muchas veces no.
y después quién recibe el 248. Por ejemplo, cuando hay gente en aparente empleados que vienen a aparente matrimonio, nos pasan que los hijos reciben la liquidación final, que muchas veces se la ceden a la convivente, pero a veces no se la ceden, ellos cobran la liquidación final, a veces cobran inclusive esposa e hijos, y después la indemnización de 248 la recibe quien vive en aparente matrimonio, que es la primera que está en orden de prioridad. O 50 y 50 si estábamos en las condiciones que antes mencionamos. La indemnización del 248 no tributa impuesto a las ganancias ni cargas sociales, solamente en la liquidación final sí el sueldo tributa cargas sociales, impuesto a las ganancias, el aguinaldo tributa cargas sociales, y las vacaciones tributan ganancias, pero no cargas sociales. Pero el 248 no tributa ni cargas sociales ni impuesto a las ganancias. ¿Qué pasa si yo no pago, digamos? ¿Qué pasa si yo no pago la indemnización del 248? Tengo dudas y no pago. Nosotros en general no vamos a una... No hacemos consignaciones judiciales. Mucha gente hace consignación judicial y le dice al juez que decida quién tiene que cobrar. Nosotros en general recomendamos no hacerlo. Primero porque, como dijimos, estos son créditos alimentarios, son créditos necesarios para la familia y someterlo a un juicio hace que el tiempo se diluya. Y segundo, nuestra experiencia nos dice que al final terminamos pagando las costas del juicio porque nos dicen que deberíamos haber pagado antes o no, se corre un riesgo importante de terminar pagando en horarios, costas. Entonces, la verdad es que hemos tenido mala experiencia con las consignaciones judiciales, por eso siempre tratamos de hacer todo a través de un arreglo, de un acuerdo extrajudicial, ¿no? Donde se ponga. Por ejemplo, estuve hace un mes a su vez tuve el caso de un empleado que falleció y que tenía hermanos, dos hermanos a cargo, grandes, uno discapacitado y una hermana grande también sin trabajo. Se murió por un accidente de trabajo, pero como dijimos, el accidente de trabajo iba por la RT. No obstante, si bien eran hermanos, si bien estaba claro que no, 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 digamos, y además el tema era que tenían otros hermanos, entonces o heredaban todos los hermanos o heredaban estos, ¿no? Es- si yo me agarraba del artículo 38 de la ley de jubilaciones, tenían derecho a cobrar estos dos porque eran discapacitados o estaban a cargo de él y no tenían derecho a los otros. Pero como estaba prevaleciendo la doctrina que con el solo vínculo tienen derecho a cobrar, yo tenía riesgo que los otros 8 hermanos me vinieran a reclamar. Al final la empresa decidió que como era un accidente de trabajo y se había muerto por un accidente de trabajo, asumir el riesgo y se lo pagó con un acuerdo a los dos discapacitados, sabiendo de que existe el riesgo de que vengan a reclamarlo los hermanos. Así tenemos muchos casos en fallecimiento de dudas, ¿no? O sea, por ejemplo, hijos mayores que vienen a reclamar, en general las empresas deciden pagar a los hijos mayores, no se agarran de la interpretación del artículo 38 de la ley 18.037, de la vieja ley 18.037. Si vienen los padres, también a veces, si el padre tiene derecho a cobrar o no, por más que tenga pensión, le pagan igual a los padres. En general, eh, se busca pagar siempre y cuando estén. Entonces, el tema es, bueno, si yo tengo duda y no pago, ¿qué pasa? Bueno, si me intiman a pagar y resulta que después prueban de que tendrían derecho a cobrarlo, esta indemnización se incrementa en un 50% más, o sea que termino pagando la indemnización del artículo 245. Entonces, finalmente, la duda es, ¿qué pasa si yo les ofrezco firmar un acuerdo y no quieren firmar un acuerdo? ¿No? Entonces, ahí si yo no quieren firmar un acuerdo, ahí sí nosotros recomendamos o la empresa abre la sucesión y entonces abre la sucesión y deposita en la sucesión la plata o inicia una consignación judicial, que como dijimos nosotros somos reacios por experiencia a las consignaciones judiciales. Y finalmente, una cosa que se nos ha dado muchas veces
desempleados que tienen con una enfermedad complicada o que vienen con una enfermedad complicada, como por ejemplo puede ser un cáncer, ¿no? Ha sido un buen empleado toda su vida, viene con un cáncer y a veces vienen trabajando y no trabajando, pero se les vence la licencia paga por enfermedad, tienen que entrar en reserva de puesto. Muchas veces nosotros hacemos un acuerdo en la reserva de puesto donde le seguimos pagando los salarios y se los pagamos a cuenta de la indemnización por fallecimiento. Lo pagamos a cuenta de una eventual indemnización por fallecimiento, ¿no? O sea, hacemos un acuerdo así para poder seguir sosteniéndolo al empleado mientras estuviera en su enfermedad. Bueno, sé que este tema, con la mezcla de las dos leyes, la 18037 y la 24241, es un tema confuso. Sin embargo, bueno, trataré de contestar todas las preguntas que ustedes me digan. Bien, bueno, de momento, Eugenio, no tenemos preguntas. Recuerden que pueden o bien tocar en la manito arriba que dice participar y les habilitamos el micrófono para que consulten, o pueden poner directamente la consulta en el chat. Mientras tanto, yo les voy a copiar en el chat, como siempre se los pasamos, el blog de noticias del estudio, donde nosotros regularmente vamos subiendo novedades con respecto al derecho laboral. Vamos a poner también el canal de YouTube, donde ustedes van a poder ver tanto esta charla como las otras charlas que venimos realizando. Pablo Nicastro consulta: en los casos que no se abre la sucesión y le pago la liquidación final mediante un acuerdo a los que tengo en el registro de la empresa como herederos forzosos, ¿qué validez tiene ese acuerdo ante el reclamo de otro heredero que no esté incluido en el acuerdo? Validez no tiene ninguna, porque el otro heredero tiene derecho a cobrar y a repetir. Lo que por eso nosotros ponemos en el acuerdo es una cláusula de indemnidad donde los que se van a hacer cargo son los herederos que cobraron, digamos. Nosotros, vamos a poner un caso claro. Yo tengo una viuda y 3 hijos. Entonces hago un acuerdo. Los hijos son menores, la viuda cobra por sí en representación de los hijos menores, cobra la liquidación final, cobra la indemnización del artículo 248, y yo pongo en la cláusula final que si llegara a aparecer otros herederos, ella y sus hijos se harán cargo de responder por lo que cobraron de más, lo que le correspondía al heredero que reclama, y mantener indemne a la empresa. Entonces, viene el heredero, viene un hijo X que apareció y viene y me lo reclama a mí. Seguramente yo voy a tener que pagarle la parte que le correspondía y después voy a tener que repetir de los herederos diciendo bueno, que yo, pidiendo que hagan efectiva la indemnidad que me dieron, o sea, que me mantengan indemne, porque bueno, yo les pagué a ellos de buena fe. O sea, es un riesgo que toma todo empresario. O sea, claramente lo que tiene que quedar claro es que este acuerdo claramente no es blindado, no blinda jurídicamente. Es un acuerdo que lo que trata de hacer es de acercar de la forma más rápida posible a los herederos créditos alimentarios y a los beneficiarios del artículo 248 también este crédito que está previsto para esta situación, justamente para que la persona que venía a cargo tenga plata para afrontar esta situación, le llegue en forma inmediata y no tenga que esperar una sucesión de 4, 5, 6 meses o una consignación judicial que puede tardar 2 o 3 meses en resolverse. Pero está claro que el empresario asume un riesgo, porque está pagando sin los elementos legales, que sería tener una declaratoria de heredero, y ahí está asumiendo un riesgo. No tanto en el 248, porque el 248, sí en la liquidación final, porque ahí son herederos forzosos, pero en el 248 hay una enumeración y yo pago de acuerdo a la enumeración. Entonces ahí yo no le podría errar. Puedo errar en el otro, ¿no? En el pago de la liquidación final. Bien, ahí justo Alfredo preguntaba si no habría que esperar a la declaratoria de herederos, pero es lo que venías comentando. Priscila dice: en el caso de que no haya acuerdo previo al pago, ¿qué plazo tienen los herederos que no cobraron para reclamar? Como son créditos que surgen de la ley de contrato de trabajo, tienen dos años desde el fallecimiento.
Bien. del empleado. Ujú. Bueno, todavía ahí contestamos las preguntas que habían. De todas maneras, de nada, Priscila. En caso que haya más preguntas, las podemos contestar ahora, y si no, ahí les estamos dejando el mail del estudio, donde ustedes quizás más adelante esto va decantando y de repente si les ocurre otra cuestión que preguntar que no le hicieron en el momento, pueden enviarnos ahí y en cuanto podamos nosotros vamos a pasar a contestarlos. Bueno, en principio no tenemos preguntas, Eugenio, así que vamos a cerrar la charla. Muchas gracias una vez más, como siempre, por estar con nosotros en estas charlas. Eh, Próximamente va a estar subida también esta charla, por si se la quieren recomendar a alguien. Eh, Así que nada más que decir. Eugenio, te dejo para los comentarios finales. Bueno, un poco era ayudarlos en este caso, que como dijo Fede al principio de la charla, no se presenta habitualmente, pero suele presentarse. Nosotros tenemos, la mayoría de los clientes en general pasa que se fallece algún empleado. Y bueno, tener las herramientas de cómo actuar, ¿no? O sea, saber que hay 3 créditos, ¿no? Como dijimos, liquidación final, y, la indemnización por fallecimiento y el seguro de vida, cómo se responde, cómo se actúa en cada uno de esos 3 créditos. Tenemos en la indemnización por fallecimiento un problema en cuanto a la interpretación de quiénes tendrían derecho a cobrarlo. Ya quedó medio zanjado de quiénes son los que tienen derecho a cobrarlo, y con la sola acreditación del vínculo, o sea, eh, viuda, hijos, convivientes en aparente matrimonio más de 5 años, 2 si tienen hijos, eh, y padres. Algunos se los pagan también a los hermanos, bueno, y cuando hablamos de hijos, hablamos hijos de menores y mayores. Bueno, y cómo instrumentarlo, ¿no? O sea, en general nosotros lo instrumentamos a través de un acuerdo, eh, eh, y por la naturaleza de los créditos que se tratan, o sea, por ser créditos alimentarios, y el 248 es una indemnización prevista justamente para el impacto inicial del fallecimiento de un empleado. Bueno, nos ponemos a disposición para cualquier consulta que no les haya quedado claro en un tema que es que, no, que la jurisprudencia ha sacado innumerables fallos. Bueno, muchísimas gracias. Nos vemos en la próxima. Hasta luego. Hasta luego.